especialmente cuando hace mucho tiempo que uno estas iglesias muy queridas, parece como un lugar común decir que uno está muy contento de estar de vuelta y de poder estar así entre ustedes. Pero para mí no solamente es una mañana muy feliz, sino muy emocionante realmente. Acá hay mucha gente, muchos rostros muy queridos, pero hay una multitud de gente, gracias a Dios, que no conozco. Y eso indica todo lo que ha ido sucediendo desde la última vez, que hace un montón de tiempo que yo no estoy acá. Pero por si otros no lo saben, esta era mi iglesia alguna vez. Y justamente quiero que todos sepan que ese mover que empezó en casa permitió que nos juntáramos muchos pastores que no nos conocíamos antes, y nos acercó el Señor. Pero hay un pastor que para mí sigue siendo mi pastor, y es el hermano Orville Swindle, que está acá atrás. Y yo cuando predico y él está atrás me siento como protegido, amparado y apoyado. Y si alguna vez tuve una etapa difícil, crítica, importante en mi vida, durante toda esa etapa Dios lo puso a él a mi lado. Y todo lo que él hizo conmigo y lo que sembró en mi corazón permanece y se fortalece a medida de que pasa el tiempo. Dios les bendiga a ustedes y les conserve ese pastor por mucho tiempo. Yo quisiera compartir, más que nada compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Y al decirle compartir es casi como decirles, les cuento un testimonio. Tiene que ver con la oración. Yo no sé qué está pasando últimamente en el pueblo de Dios. A mí, por mis ocupaciones, la gente sabe que no me puede invitar mucho porque les tengo que fallar o decirles que no. Gracias a Dios que a partir del 1 de julio no va a pasar más eso. Pero hasta de los hermanos libres y de otros lugares me están invitando y me dicen, háblenos de la oración. Y eso a mí me trae la sensación de que Dios está haciendo algo. Y yo quiero compartir con ustedes esta mañana algo de mis vivencias con respecto a la oración. Casi diría a la vida de oración. Y quisiera que Dios me ayude, el Espíritu Santo me permita hacerles llegar de tal manera la cosa a ustedes como para que la entiendan todos y se den cuenta que esto es para ponerlo en práctica. Que esto es así. Realmente si uno hace estas cosas, pasa algo con nuestra vida. Y para ello me voy a referir, casi vamos a ir juntos a un capítulo que está en el Antiguo Testamento, en la segunda carta de Crónicas, capítulo 20. Cuando todos ustedes ya lo tengan ubicado, pongan el dedo para que no se les cierre la Biblia, pero vamos a ir leyéndolo juntos y nos pararemos por ahí y agregaremos algunos comentarios. Yo creo que va a ser la mejor forma de poder transmitir lo que tengo en el corazón. Segunda Crónicas, capítulo 20. No se asuste si por ahí alguna de las expresiones en la Biblia que yo leo son un poquitito distintas. Lo que pasa que es la Biblia con letra más grande que se puede conseguir. Me la regaló un hermano y yo no sé qué modelo de traducción es este, es medio antiguo, pero soy muy chicato. Esa es una de las razones por las cuales la empresa me ha dicho, te podés ir, querido. Y
soy chicato para la gloria de Dios, pero con esta Biblia puedo leer más fácil. De todas maneras creo que nos vamos a entender bien. Antes de empezar a leer, por eso les dije pongan el dedo, yo les quiero llevar a que ustedes reconozcan esta mañana, se den cuenta de la importancia que tiene para la oración el ocupar nuestro lugar en Dios. Sería este básicamente el título, el texto de mi mensaje, ocupando nuestro lugar en Dios. Y todo lo que vamos a hacer acá es tratar de ver qué quiere decir esto y qué es lo que nos puede pasar si realmente lo ocupamos. Y les confieso que al ir a este capítulo, Segunda Crónicas, capítulo 20, yo los voy a llevar a que conozcan más de cerca a un gran amigo mío. Se llama Josafat. Cuando yo miro para atrás mi vida, casi se puede separar en antes y después de Josafat. Y si pienso en mi vida de oración, definitivamente la cosa marca un cambio total. Yo oraba de alguna manera antes de Josafat. A partir de Josafat, mi vida de oración se volvió totalmente diferente. Quiera Dios que a muchos les pase una cosa parecida, escuchándome decir algunas cosas en esta mañana. Antes de empezar a leer también, y tengan un poquito de paciencia, cada vez que nosotros que pertenecemos pasamos a leer algo del Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta algunas cosas para poder extraer las riquezas que tienen los pasajes del Antiguo Testamento. Ustedes saben que todo lo que en el Nuevo Testamento es invisible, en el Antiguo Testamento se vuelve visible. Todo lo que en el Nuevo Testamento es temporal, atemporal, celestial, espiritual, en el Antiguo Testamento se vuelve terrenal, temporal, concreto. En una palabra, si damos vueltas la cosa, Dios en el Antiguo Testamento de una manera más fácil, física, visible, palpable, fue mostrando sus lecciones espirituales para que desemboquen en nuestra experiencia, para aquellos estamos, gloria a Dios, en el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Jerusalén es una ciudad con casas, calles, templo, negocios. Una ciudad en una tierra. En el Nuevo Testamento Jerusalén es algo espiritual, celestial, es algo que viene del cielo, es algo que... En el Antiguo Testamento los eran de piedra, eran edificios, una cosa así como esta, donde uno se podía meter. Naturaleza es un nuevo hombre, es un nuevo ser que pasa a vestirnos, a cubrirnos y a hacernos totalmente diferentes. Así que tenemos que tener en cuenta esto cuando nosotros podemos, como lo vamos a hacer esta mañana, ir al Antiguo Testamento, pero totalmente empapados de las lecciones
del Nuevo Testamento. Y desde ese punto de vista, yo advierto que Josafat parece la carta a los Efesios en el Antiguo Testamento. Parecería que Josafat leía Efesios todas las noches, porque allí tenemos la ilustración de todo lo que dice la carta de los Efesios para nosotros. Y ustedes saben que la carta de los Efesios nos ubica, para empezar, en nuestro lugar en Dios. Comienza diciendo que nosotros... ¿Ustedes han leído la carta a los Efesios? Sigan leyéndola y no paren de leerla. Y léanla de punta a punta para que aparezcan esos principios tremendos como este. Dice allí que nosotros, y nosotros son todos los que han nacido del agua y del Espíritu. Dice, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, es decir, tenemos una heredad, y aclara, en lugares celestiales en Cristo. Así empieza la carta, ubicándonos en cuál es nuestro nuevo lugar. Y cuando uno la sigue leyendo, se nota que antes no estábamos en esa situación, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo Jesús nos llevó consigo de la muerte en que estábamos y nos trasladó a la gloria y nos sentó en los lugares celestiales. Y esa es la carta a los Efesios. Después lo que dice es, bueno, ustedes ahora tienen que vivir de acuerdo a esa nueva situación en que están ahora. Antes estaban muertos, ahora están sentados con Cristo Jesús. Bueno, vivan, anden conforme a esta nueva situación. Y después sigue diciendo, y también ahora tienen que orar de acuerdo a su nueva situación. Si están sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, eso tiene que afectar totalmente su forma de orar. No podemos orar más como si siguiéramos muertos en delitos y pecados, o empantanados en nuestras transgresiones, o enlodados con nuestra corrupción. Dice, ahora ustedes tienen que mantenerse firmes, orando en todo tiempo, y empieza a explicar que nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar en Dios para que nuestra oración sea de veras efectiva. Esto es lo que quiero que veamos ahora, ligerito, recorriendo uno de esos incidentes hermosos que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo con nuestro querido amigo Josafat. Empezando por el primer versículo, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Hermanos, en el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos en guerra, pero no contra gente de carne y sangre. Estamos en guerra contra entidades espirituales de maldad, seres invisibles, pero absolutamente reales. Hay un conflicto en el que todos estamos involucrados. Y si hurgo en mi experiencia, a partir del momento en que me viste Dios con su maravillosa unción del Espíritu Santo, más allá de las múltiples bendiciones que esto implica, advertí enseguida que había un conflicto feroz contra las fuerzas de maldad. Y todo esto se ve en el Antiguo Testamento, porque todos estos reyes buenos, llenos de Dios,
que empezaron a hacer una renovación en su pueblo, que los sacaron del mal, del pecado, que empezaron a traer la bendición de Dios a la nación, todos ellos de pronto, dicen los relatos, y apareció tal ejército a hacerle la guerra. Es que nuestros enemigos invisibles del Nuevo Testamento, acá en el Antiguo Testamento, son visibles, son gente de carne y hueso. ¿Entienden ustedes, hermanos, lo que esto implica? Hay una guerra. Eso no le pasa solamente a Josafat. Cada vez que Dios se mueve en bendición, aparecen los ejércitos invisibles, que son los que verdaderamente afectan al pueblo de Dios. Y yo quiero hacer un poco una pausa aquí. Siento en mi corazón la urgente necesidad de despertar al pueblo de Dios, de que hay un conflicto. Pero ese conflicto, como dice San Pablo, no es con la gente. Nuestro conflicto es con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, demonios, ejércitos invisibles que vienen a hacer la guerra al pueblo de Dios. Yo me acuerdo, y cada vez que les cuente algún testimonio, les pido por favor que no piensen que les quiero enseñar un método o que quiero subestimar otros métodos. Simplemente les cuento mi historia, cómo la vi yo y cómo me pasó a mí. Pero estando en Don Torcuato, empezó la iglesia despacito a crecer. Llegó un punto que separamos en 3 porciones. Hay 3 grupos porque había gente que venía de lejos y se formaron 3 congregaciones, que están hasta el día de hoy. Pero siguiendo con el tema del grupo que quedó en Don Torcuato, iba despacito creciendo, aumentando el número, pero muy despacio. Pero yo notaba que muchos que venían eran creyentes que venían de otras partes buscando algo más de lo que hay en el Evangelio para ellos. Pero no notaba esa eclosión de conversiones cuando empiezan a entregarse personas perdidas y empieza realmente la cosa a cambiar de fisonomía. Y me acuerdo que empezamos a probar que hacer las reuniones caseras de una manera, que hacer esto de la otra, que traer un evangelista. Yo creo en todas esas cosas. Y pienso que todo es parte del programa de Dios. Y no descarto ni desestimo nada. Dios usa para su bendición, en mi modesta opinión, toda clase de ministerios y de formas y de formatos. Pero lo que sí tengo que confesar es que a mí, personalmente, a mí, Albertito, alguna vez Dios me dijo, vos tenés que hacer como Josafat. Me acuerdo que una vez iba en el auto hacia Don Torcuato y todavía éramos muy poquitos y yo estaba medio deprimido, era una noche durante la semana, en aquel tiempo por años iba solo, iba y volvía. Digo, Señor, salía de la oficina y me iba corriendo para allá, digo, Señor, ¿qué hago esta noche con esta gente? Y el Señor me dijo, enséñales a alabar y adorar. Y todo fue marcando de que por allí tenía que hacer yo las cosas. Y me acuerdo que eso volvió no hace tanto tiempo, con fuerza en mi corazón, y transmití a la iglesia en Don Torcuato, hermanos, vamos a hacer como Josafat y seguir perseverando, porque acá lo que ocurre son fuerzas invisibles de maldad, que son las que impiden, las que obstaculizan y no se produce lo que nosotros queremos que se produzca. Y con renovada fuerza empezamos a ocupar nuestro lugar en Dios. Y un buen día, cuando estábamos en el culto, uno de los hermanos tuvo una visión, vio que se corría un monte y que empezaba a venir gente y gente. Y eso pasó, hermanos.
Somos los mismos, hacemos las mismas cosas, pero se está convirtiendo gente sin parar. Bautismos a cada rato y se entregan familias enteras. El domingo pasado, para mi gozo, vi que se bautizaba el papá, la mamá, el hijo, la hija, el yerno, la nuera de una familia, que se bautizaba. Había una sola hermana que oraba por su esposo no sé cuánto tiempo. Se bautizó el esposo y los 2 hijos que faltaban. Y esto está pasando y somos los mismos. Inclusive yo ahora tengo que ir menos porque tengo que atender los 3 grupos y por la otra actividad que tenía. Pero Dios de golpe nos mostró que un principado, una fortaleza espiritual, trácate, se rompió allí y la cosa está pasando. Habíamos terminado un salón bastante comodito y ahora estamos levantando un tinglado enorme, medio fulerote porque no tenemos mucha plata, pero la cuestión es que hay que poner esta gente que está llegando. Y hermanos, eso es lo que quiero que sea para mi vida individual, para mi familia, para mi iglesia y para mi país. Ocupar nuestro lugar en Dios. Hay una guerra. Si en mi casa pasan cosas, que de pronto esto anda mal, aquello anda mal, que mi hijo, que mi nuera, que mi esposa, que esto, que no es una guerra contra carne y sangre. No es con ellos el problema. Nosotros pertenecemos a otra esfera. Nuestra lucha es contra los principados y potencias. Es allá donde dirigimos las balas. Y si lo hacemos así, las cosas se reubican y se corrigen, porque descubrimos que de veras la cosa es así. Recién al principio mencionaba a Orville y todo el país, ustedes no se imaginan hasta qué punto, porque yo viajo todavía por las provincias. No recuerdo haber visto una crisis tan grande. Nunca he visto la venta del producto que vendemos que haya disminuido como disminuyó. Es un termómetro, porque nadie toma Coca-Cola por necesidad, sino un pequeño lujo. Pero de todas maneras hay una crisis, hay como 18 sistemas monetarios en todo el país, hay una cosa tenebrosa. Y yo te aseguro, hermana, hermano, que tengo la convicción que si no nos levantamos todo el pueblo de Dios a desbancar esos principados, la cosa va a seguir mal. Pero si nos levantamos como un solo hombre, descubriendo que el problema que discute la gente lo discute en su plano, pero nosotros no estamos para meternos en el plano de la gente. Nosotros sabemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos ahora nuestra lucha en los aires, en el plano espiritual, allí donde reinan las potencias. Yo me acuerdo que en la zona de Don Torcuato, al principio nomás, uno se daba cuenta que había ciertos poderes allí, que vienen desde que se levantó ese pueblo. Se levantó por un caballo de carrera, se empezó a llamar el hechizo, el embrujo. Ahí había poderíos, y gracias a Dios parece que Dios tuvo una tremenda victoria, y la gente se entrega al Señor sin que traigamos a ningún predicador famoso. El otro día me dijo una de las cosas que más alegría he tenido en mi vida, una de las vidas que contribuí a formar de mis colegas que están conmigo desde jovencitos, me dijo: cuando vos no estás, y ahora que estás menos, la cosa anda mejor que nunca. ¡Aleluya! Eso es precisamente lo que tiene que suceder. Hermana, hermano, que penetre esta verdad, que es válida para todo. Te llevas mal con tu mujer, te llevas mal con tu esposo, con tu hijo, tu lucha no es con ellos, sino con entidades espirituales. Y en la oración es donde las cosas cambian a nivel de nuestra experiencia. Amén, hermanos.
Esto le pasó a Josafat. Vino un ejército multitudinario a hacerle la guerra. Y ahora nos vamos a concentrar viendo qué es lo que hace este rey de Judá, este hombre de Dios. Dice: y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria, y aquí ellos están en Hazón Tamar, que es en Gadi. Entonces, versículo 3, él tuvo temor. Gracias a Dios era como yo, no era un superhombre, se asustó. Él tuvo temor, y puso Josafat su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjense en que él conoce su lugar en Dios. No sale corriendo a preparar un ejército de carne y sangre. Él sabe dónde ocurre la batalla y contra quién él tiene que pelear. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, y ahora vamos a ver lo que dice este hombre: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Una pausa aquí. Yo quiero que advirtamos en la oración de Josafat 2 o 3 principios de cómo ocupar nuestro lugar en Dios. Primero, ¿cómo ora este hombre? ¿Le interesa a usted ver un poquito de cómo se pone a orar Josafat? Bendito el día que me enseñó a mí Josafat cómo orar. Yo hubiera hecho lo que no hizo Josafat. Y perdón, de tanto en tanto, porque yo tengo más fracasos que éxitos, más falencias que victorias, quiero que lo sepan de entrada. A cada rato tiene que venir Josafat a decir: Alberto, no seas tonto, hace años que te dije, la cosa es así y así y así. ¿Por qué de pronto te vuelves a lo que hacías antes? ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? ¿Qué es lo que no hizo Josafat? Y seamos todos honestos. De golpe aparece una situación desesperante, que para un pueblo en esa época ser invadidos y vencidos por los enemigos significaba que a Josafat lo agarraban, le sacaban los ojos, le cortaban las manos, lo ataban al carro triunfante del otro, le asesinaban a los varones, le robaban a las mujeres, destruían completamente la ciudad, los ponían bajo su total dominio. Situación más desesperante no se puede concebir. ¿Se ubican, hermanos, en el momento, en el tiempo? Estaba en una agonizante situación. El hombre se va a la casa de Dios dispuesto a consultar al Señor. Abre su boca y empieza a orar. ¿Y qué es lo que no dice?
no dice, Señor, mira nuestra aflicción, mira lo que nos está pasando, mira lo que nos están haciendo, mira lo que se nos viene encima, mira lo que me duele, mira lo que me pasa, mira lo que me hizo mi suegra, mira lo que me pasa en el trabajo. No habla para nada de lo que a él le pasa. Prefiere decirle a Dios, síganme de cerca, prefiere decirle a Dios qué es lo que a Dios le pasa. Porque este es un varón probado que ha crecido en la fe y sabe que él es parte de Dios. Él es herencia de Dios. Su pueblo es pueblo de Dios. Su pueblo es la niña del ojo de Dios. Y este hombre se ubica en Dios y le dice, Señor, ¿no ves lo que te están haciendo a ti? Te están por invadir tu heredad. Te están por toquetear lo que es tuyo. Te quieren destruir a ti. Yo te hablo, dice Josafat, de tus enemigos, no de los míos, de los tuyos. Y este hombre está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ah, hermana, sube a la posición donde Cristo te llevó. Y empieza siempre a decirle a Dios la verdad, la nueva realidad, nuestro nuevo lugar en Dios. Te aseguro que me convertí en la oración. Se ora distinto, se piensa distinto y suceden cosas distintas. No vas a creer que tú eres lo que dice el Evangelio, tú eres participante de Cristo Jesús. Vamos a tener la ingenuidad de creer lo que la palabra dice que somos. Somos parte de Cristo Jesús. Ya Cristo no está separado de mí. Yo lo integro a Cristo Jesús. Y si a mí me pasa algo en el trabajo, Señor, ¿qué te pasa? Mira lo que te están haciendo a ti. Si algo pasa en mi familia, ¿en qué familia no pasa algo? ¿O te crees que Dios nos ha liberado de que nos pasen las cosas? Yo siempre digo, hay un texto que nunca lo sacan de la Biblia y le ponen florcitas. Es una promesa que no aparece en el juego de las promesas. En el mundo tendréis aflicción. Nunca lo vi colgado en ningún comedor. Es una preciosa promesa del Evangelio. El que no tiene aflicción en este mundo, yo dudo de la calidad de su experiencia espiritual. Lea la carta de Pedro y va a decir, pero ¿en qué mundo estoy si no tengo aflicción? Pero Dios a través de todo eso nos va llevando a ocupar nuestro lugar en Cristo Jesús, asumir nuestra nueva identidad. Señor, ¿vas a permitir que con tu heredad hagan esto? Y yo esto lo he puesto en práctica en todo tipo de cosas. O ustedes no saben lo que yo tendría para hablarles todo el día acerca de cosas de todos los días, pero que comprueban, queridos, que Josafat hacía lo que hay que hacer y que nuestra vida de oración se cambia. Desde que yo tengo arreglado este retiro y que ya está todo comunicado en la compañía, tengo charlas mucho más abiertas con mi jefe. En la Argentina hay un solo jefe mío.
Yo hace tiempo que no lo veo a Orville ni tuve tiempo de contarle, pero una mañana hace 2 años me levanté en casa para vestirme y Dios me dijo, te vas a asombrar de lo que voy a hacer contigo. Y me lo dijo cuando estaba en un momento que yo digo, acá me parece que me van a rajar o no sé qué va a pasar conmigo. Yo era gerente de marketing. Y Dios me habló sin que estuviera orando, me dice, te vas a asombrar de lo que voy a hacer contigo. Y en menos de un año me ascendieron 3 veces. Y llegué al puesto más alto de la Argentina. Todo lo hace Dios. Si no fuera por Dios, yo sería un pinche. No les quepa la menor duda. Y hace poco mi jefe, ahora abriendo un poco el corazón, él es un hombre de un carácter muy fuerte, un hombre que es bastante conflictivo, bastante difícil de llevarse con él, pero estábamos los dos solitos, la puerta cerrada, tomando un té, y me dice, varias veces me ha dicho cosas así, mirándome un poco como diciendo, hay algo en vos. Él sabe, por supuesto, que soy pastor, conoce todo, pero dice, yo soy un tipo tan difícil, tan duro, pero ¿qué pasa con vos? Dice, vos tenés todas tus neuronas de tal manera acomodadas, hizo así con las manos, como diciendo, no te puedo alcanzar nunca. Es nuestra posición en Cristo Jesús. Oh, hermana, hermano, Josafat hizo lo que hay que hacer y usted lo tiene que comprobar con su propia vida. ¿Hasta cuándo vino orando como viene orando? Yo me acuerdo qué rutina cansadora. Oraba porque el creyente tiene que orar. Qué fulero que es eso, ¿no? Se me acababa el repertorio tan rápido. Ya cuando llegué al último pariente y al último hermano que estaba mal en la congregación, se me cortaba el chorro. Y al otro día, y uno ora sin creer que les va a pasar nada, porque después de 6 meses de estar orando por una misma persona, ¿qué es lo que vas a estar esperando? Ah, pero cuando llegó Josafat a mi vida, y cambié la página de la oración, y me encontré que los salmistas y los santos estaban con Josafat también, y empecé a hablarle a Dios de lo que es Dios. Le hablé de su persona y de sus actos. Y le empecé a decir lo que yo, según la Biblia, soy para Él. Y lo que la iglesia es para Él. Y lo que mi esposa es para Él. Y lo que mi trabajo es para Él. Todo se fue dando vuelta. Y hermanos, la gloria vino. La gloria vino. Jamás tuve que volver a orar porque hay que orar. Es porque casi no podía estar sin estar orando con Él. Oh, qué bendición que es la oración. Qué maravilla es querer tener más tiempo y más horas para estar a solas, metido delante del trono del universo. Son cosas diferentes. Eso me lo enseñó Josafat. Me acuerdo que yo les anticipé que como soy tan testarudo y tan cabeza dura y tan falible, y no me mando la parte sino que es la realidad, a pesar de todo esto que ya puedo enseñar, había algo que me hacía volver muchas veces a mi vieja mentalidad, y el mismo Orville sabe muchas cosas de esto. Me acuerdo una vez estaba en la oficina con la puerta cerrada, sentado en el escritorio pero orándole al Señor, y me había pasado a mi vieja manera de orar y estaba repitiendo y describiendo mi horrible situación, mi gran necesidad. En una palabra, lo que no hizo Josafat. Y Dios me dijo, mientras me ores desde ese lugar, no te voy a escuchar. Cuando te pases a mi plano,
te voy a escuchar. Aprendí muchas cosas con esto, hermano. A veces nosotros pensamos que Dios nos va siguiendo de acuerdo a nuestros retrocesos y nuestros avances. Yo me di cuenta que Dios me va llevando para adelante, y si yo retrocedo, Él se me queda ahí, me vuelvo solo. Y me espera, y me busca, y me llama, pero soy yo el que tengo que volver y ponerme otra vez al lado de Él y seguir para adelante. Ah, si ya te vistió, hijo pródigo, y te puso el anillo y las ropas, ya no podés orar como si no las tuvieras puestas. Es que Dios es tu Dios, y a Dios lo ofendes con tu incredulidad. Bendito sea el Señor, cuya heredad somos nosotros. Y vas a descubrir que es cierto, que eres herencia de Dios, eres su tierra bendita, eres lo que Él más quiere en este mundo, y todo eso se empieza a volver tu realidad. ¿Cómo creció Josafat para poder orar así? En el versículo 12 dice, porque en nosotros no hay fuerza, y después dice, no sabemos lo que hemos de hacer. Ese es un santo que ha crecido mucho. Cuando ya dice, yo no puedo, yo no sé. Y hermano, si han pasado, como dice hoy, más de 20 años de este mover que empezó aquel día en casa, hoy sé que sé menos, y hoy sé que puedo menos. Josafat sabe estar en la presencia de Dios. Se le ha secado el poder natural, se le ha secado el saber natural. Y delante de la augusta presencia del trono, Él se ubica de la única manera en que uno se puede ubicar. Señor, no puedo. Señor, no sé. Este es un espíritu, es una actitud, es un quebrantamiento en lo profundo del ser. Yo no sé cómo es tu oración todos los días, pero ahora yo sé que ni siquiera sé orar como conviene. Y tengo que dejarle al Espíritu Santo que Él sí sabe, porque yo no sé. He descubierto que el secreto del poder de Cristo Jesús es que Él sabía que no podía. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. El Hijo no sabe nada si el Padre no se lo muestra. Nuestro gran problema, herencia de Adán, nuestro ser natural anterior, es creer que podemos. Iglesia bendita, nunca creas que puedes. Aunque pase la cosa más pequeña, no puedes. Aunque las cosas sean fáciles, no sabes. Y cuando uno llega al punto de que tiene total convicción, Señor, en nosotros no hay fuerza, no podemos. Señor, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ese es el camino que necesita el Espíritu Santo. Amén. Pasemos rápidamente a qué ocurre cuando uno ocupa su lugar en Dios. Versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, etcétera, etcétera, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo,
Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermana, hermano, el que edifica la iglesia es Cristo Jesús. El que pelea las batallas es Cristo Jesús. El drama nuestro es creer que es nuestra la guerra, que yo puedo y tengo que resolver cosas. Cuando nos vaciamos de todo eso, queda solito Jehová el Señor, y Él te dice: es mía la guerra, es mía la guerra. Yo todo lo que necesito es un vaso nuevo, vacío, para llenarlo. Es mía la guerra, dice el Señor. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Genoer. No habrá para qué vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Esto va a ser la conclusión. Paraos, estad quietos. Es el lenguaje de la carta a los Efesios. Manténganse firmes, resistan, párense a resistir y a defender su lugar en Dios. Lo demás, que lo haga el Señor. Y el Señor no se demora, es pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él acude. Y hermana, hermano, el que se ubica y ocupa su lugar en Dios, escuche, todo el cielo se pone a su disposición. Nuestro secreto es encontrar el lugar con Dios y mantenerlo y estar firme. Firme, dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Y el cielo moviéndose a nuestro favor. Cuando Orville mencionó que en casa empezamos esa reunión de oración y después empezó a llenar de gente que venía de todos lados, unos pocos días antes o pocas semanas antes, no me acuerdo bien, era una casa relativamente nueva que Dios me había permitido comprar de una forma milagrosa realmente. Y me acuerdo que estando en su presencia yo ya había recibido la promesa del Espíritu Santo y Josafat ya estaba conmigo y yo estaba aprendiendo con él a ocupar mi lugar en Dios. Y un día sentí en el alma algo y le dije: Señor, esta casa es tuya. Pero no se lo dije como fórmula, se lo dije como dándome cuenta que cambiaba de manos. Señor, esta casa es tuya. Me la prestas mientras tanto, pero es tuya. Mamma mía, no sabía lo que iba a venir después. Realmente se la agarró para sí el Señor. No la soltó hasta hoy. Es increíble lo que pasa en esa casa porque es de Él. Yo creo que no pasa día que no aparece alguien ahí que no sé por qué apareció. Realmente. Pero lo que te quería decir es, le di la casa, la agarró y me dijo: mis ángeles la van a rodear y te la van a cuidar. Yo me acuerdo cuando empezó a venir mucha gente, un día que era bastante caluroso, estábamos todos apretados en el living
Para esto, el living, el comedor, el pasillo, la escalera, la parte de atrás estaba toda repleta de gente. Y yo estaba más cerca de la ventana que da a la calle, pero muy, muy apretado esa noche. Tenía uno al lado del otro como una multitud así compacta. Y de golpe sentí ¡bum!, una estampida que venía del lado de la calle, como si tiraran un explosivo. Y me acuerdo que yo ahí no me podía prácticamente mover, y entonces dije: Señor, me están por incendiar la casa o me la están por romper. Y Dios me dijo: ¿no te dije que te la cuidan mis ángeles? Y yo con lágrimas en los ojos le dije: Señor, perdóname. Y al rato me llaman desde afuera, y abriéndome paso allí entre la gente, pegué la vuelta, salí por la puerta de calle, y había 3 hombrones en la puerta de calle, en la parte oscura. Entonces dice: eso lo llaman. Yo me acerqué a ellos y me dice: ¿usted es el dueño de la casa? Sí. Dice: nos mandaron a destruirlos. Le pedimos perdón. Y yo oré por ellos, los ángeles, y se fueron. Y hermanos, los ángeles están para ministrarnos, para ayudarnos. Yo tuve que viajar mucho tiempo, en los tiempos que el aeroparque estaba muy desorganizado, no como ahora, y en lugar de la playa de estacionamiento que está bien organizada ahora, era como un piletón grandote, y ahí uno dejaba el auto, y a veces lo dejaba 3 días al auto allí, que se robaban con tanta facilidad. Pero cada vez que dejaba el auto le decía: Señor, poneme el ángel. Al último me hice tan familiar con el ángel que decía: perdóname, viejo, te voy a clavar 3 días acá. Y es cierto, y nunca me olvido que cuando voy al auto de vuelta, jamás me tocaron el auto ni me pincharon una goma. Cuando vuelvo al auto digo: gracias, viejo, y me meto en el auto. Hermanos, es que ¿acaso no están para nosotros los ángeles? Oh, quiera Dios que más de uno aquí, tengo fe que muchos aquí, se den cuenta que Josafat les puede cambiar todo lo que es la vida de oración. Entrar en una relación tal que todo se vuelve simplemente realidad. No te vas a volver un bicho raro y vas a estirar la mano así, como si estuvieras agarrando un trole. Te vas a volver más natural que nunca, armónico, humano. No se te van a levantar los pies de la tierra, los vas a tener más apoyados que nunca. Pero vas a tener a Dios que camina a tu lado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.